Hola mis queridos niños, hoy día los saludo desde la distancia con un gran abrazo apretado, esperando que se encuentren bien en casita y que no estén saliendo a la calle para que no se contagien. Hoy tenemos nuestra clase número 15, como vemos hemos avanzado bastante desde el nacimiento de Jesús, hemos visto cómo Él creció, cómo se bautizó, cómo empezó a hacer milagros, llamó a sus discípulos, ¿cierto? Multiplicó panes, él resucitó a Lázaro y la semana pasada vimos cómo sanó a un leproso. Y hoy día vamos a ver también otro milagro de sanidad, pero a través de un centurión, con esto que es el poder de la fe, este título, poder de la fe. ¿Y qué es un centurión? Lo vemos aquí conversando este romano del ejército, ¿cierto?, con Jesús. Y vamos a ver, antes de leer la palabra que estamos ocupando nuestra versión para niños de la Nueva Aventura, de la Gran Aventura del Nuevo Testamento, que viene con ilustraciones, que si no la tienen me tienen que avisar para yo poder hacerles llegar su libro. Estamos en Mateo capítulo 5. Entonces, ¿qué es un centurión? El centurión es un capitán romano con un mando táctico y administrativo, siendo escogido por sus cualidades de resistencia, templanza y mando. No cualquiera podía ser un centurión. Ellos eran escogidos, tenían que pasar diversas pruebas de resistencia físicas, mentales, emocionales, tenían que tener una templanza, dominio de sus actitudes y mando, que quiere decir que las personas le obedecieran, ¿ya? Comandaban una centuria formada por 80 hombres y como vemos en la imagen vestían una túnica corta, armadura, pulseras, espada corta que se llamaba gladius, protecciones en las piernas, sandalias, bastón de mando y un casco con una crista roja, ¿ya? Solo el centurión ocupaba esa crista roja porque eso ayudaba a diferenciarlo del resto del ejército romano. Entonces solamente los que ocupaban este gorrito con esos pelitos rojos eran los que comandaban las centurias, ¿ya? Entonces no cualquiera tenía este gorro. Vamos a ver entonces que este centurión se acerca a Jesucristo y vamos a leer el versículo 5 dice, en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Capernaum, allí se le acercó un capitán del ejército romano. Aquí lo vemos acercándose a Jesús cuando sabíamos que entre romano y judío no se llevaban muy bien. Todos quedaron sorprendidos cómo un romano se podía arrodillar y venir a pedirle algo a Jesús, que era un pobre judío, ¿cierto? Y él le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa. Tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. O sea, Jesús vio la preocupación de este centurión, de este jefe del ejército romano por su criado y le sorprendió porque dijo, ¿cómo un jefe se está preocupando por un sirviente? Qué extraño esto, dijo. Y se maravilló del amor que sentía este soldado por un sirviente, esa preocupación de ir a interceder por otro. Entonces le dijo, voy a ir a sanarlo, le llamó la atención. Pero el capitán le respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio y ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Y Jesús quedó admirado, imagínense. Le dijo, no, que no vayas a mi casa, Señor. Yo sé que si tú dices la palabra, eso va a ocurrir. Tenía una fe demasiado grande en el Señor Jesucristo porque el romano, el centurión, ya había escuchado de todos los milagros que el Señor había hecho y creyó. Fue creyendo que Jesús le iba a hacer ese milagro. Entonces, Jesús se maravilla con lo que acababa de oír de un romano, nunca se lo había esperado. Y dice,
al resto que estaban ahí: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto: de todas las partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Y ahí estamos todos nosotros que, no siendo judíos, hemos creído en Dios y hemos creído en Jesús. Y tenemos esa gran cena que Dios nos dará en su reino. El día que nosotros partamos de este mundo, iremos a la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Y en eso descansamos. Pero todos los que han sido invitados primero, dice Jesús, o sea, los judíos que no creen en Jesús todavía, serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y le rechinarán de terror los dientes. Y luego Jesús le dijo al capitán: regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante su sirviente quedó sano. Maravilloso, ¿cierto? Aquí vemos cómo Jesús que se contenta con esta persona, siendo un rival, entre comillas, por ser romano, con más fe que todos los judíos, y creyó que Jesús podía sanar al centurión. Y vemos que el Señor en ese instante sana a este sirviente, y vemos que se cumple la promesa de la fe. ¿Y qué es la fe? Nos dice en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces escuchamos en la televisión o en las películas: ay, yo necesito ver para creer. O cuando alguien nos cuenta algo, nosotros le decimos: no, yo no te creo hasta que tú me demuestres que es verdad. Bueno, con la fe en Dios y en el poder de Jesucristo para sanar, solamente tenemos que creer, y no ver para creer, sino que creer para ver. Si yo quiero ver milagros, ¿qué tengo que hacer primero? Creer. Y si usted no ha visto milagros y dice: no, es que yo no he visto nada raro, o sea, no he visto yo he pedido cosas y no he visto que Dios haga algo, usted tiene que creer primero. Y se lo digo yo por experiencia, porque como les dije, hace 2 años, en el año 2018, a mí me detectaron un cáncer muy grande que no se podía operar. Y me hicieron, gracias a Dios, un tratamiento muy corto, 2 meses, imagínense, 2 meses de radiación y quimioterapia, y el Señor se llevó mi cáncer, quemó toda esa célula, permitió que ninguna célula maligna volviera a crecer. Y eso es un milagro maravilloso, pero yo lo creí con todo mi corazón. Y Dios hizo ese milagro, Jesucristo hizo ese milagro, y tenemos que creerlo con fe. Ahora, como el centurión, él no estaba enfermo, él no fue a pedir por él no fue a decirle: yo quiero tal cosa a Jesús, no, él fue a pedir por otro. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy día. La fe del centurión quiere decir y demuestra nuestra fe intercesora. Si tenemos a alguien que está pasando por un problema, un familiar, un amigo, su papá, su mamá, un hermano, una hermana de su casa, de su hogar, o de su familia, o de su colegio, o de sus vecinos, usted tiene que orar, pedirle a Dios por esa persona, para que Jesucristo la sane. Y Jesús todavía tiene poder para sanar. Hasta el día de hoy ha sanado a muchas personas en nuestra iglesia. Tenemos una hermana que la conocemos, nuestra hermana Yovi, también maestra de los párvulos, fue sanada de su corazón. Años con marcapaso y ahora su corazón volvió a funcionar. Imagínense, un milagro maravilloso. Tenemos personas que han sufrido accidentes graves y el Señor las ha sanado. Tenemos varias hermanas que hemos tenido cáncer y el Señor también nos ha sanado. Entonces tenemos que creer e interceder por otros que no pueden llegar al Señor. Nosotros tenemos que empezar a orar por ello y pedirle para que Jesucristo haga el milagro. Y a ti te va a ocupar como intercesor, igual que a este centurión. Y nos tenemos que disponer nosotros también para pedir por otros, por los que no pueden, sobre todo en estos tiempos de pandemia en que muchos se están contagiando. Tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia y los sane. ¿Ya? Ese es nuestro deber, de interceder y salirnos de nuestro egoísmo, de no estar preocupados de nuestras cosas y pedir por los demás, para que el Señor Jesús haga un milagro, porque Él todavía lo puede hacer. Y para finalizar, mis queridos niños, vamos a tener un momento de reflexión.
para que ustedes puedan contestar estas preguntas y me las manden ahora por WhatsApp. La primera pregunta es, ¿tú crees que Jesús aún tiene poder para sanar? ¿O crees que eso ocurrió hace mucho tiempo y ahora ya eso no funciona? Pregunta 2, ¿alguna vez le has pedido a Jesús que sane a algún amigo o un familiar? O sea, ¿has sido intercesor a pedir por otros o solo pides siempre por ti? 3, en estos tiempos de pandemia, ¿qué debemos hacer por los enfermos? Aquí vemos otra actitud del centurión, que él no solo se quedó en su casa pidiendo por el enfermo, él actuó como una acción de hacer algo por el enfermo. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy en día por los que están enfermos o por los que están sufriendo hambre? Así que esta es la clase del día de hoy, mis queridos niños. Ahora nos conectamos a través del grupo de WhatsApp para seguir interactuando y después tenemos un encuentro a través de Meet para que conversemos, podamos contarnos cómo estamos viviendo esta pandemia y podamos transmitirnos buenas energías, buenas bendiciones para que nos podamos animar en este tiempo, ¿ya? Así que vamos a estar conversando y luego también les voy a mandar una sorpresa, un saludo muy importante que van a ver a continuación, ¿ya? Mándenme la respuesta a las preguntas primero y nos vemos más ratito, ¿ya? Bendiciones. Chao, chao.